Hola, hoy te cuento una historia. Imaginemos que en una casa viven 3 personajes, Neo, Emo y Reptil. Ellos viven felices dentro de su casita, pero eventualmente tocan a la puerta. El que siempre atiende la puerta es Emo. Claro, si está de buen humor, porque si no, ni se anima a levantarse. A la puerta le habían puesto un nombre: atención. Era Emo el que siempre atendía. Si le gustaba el invitado, lo hacía pasar para tomar un café con Neo. Pero a veces no le gustaba lo que veía y sentía mucho miedo. Entonces se metía corriendo a casa. Y era Reptil el que reaccionaba y sacaba al desconocido a patadas. Si el invitado entraba, podía quedarse largas horas conversando con Neo. Porque había un detalle: nuestro amigo Emo no sabía hablar. Y así pasaban y pasaban los días. Emo abriendo y cerrando la puerta, Neo conversando largas horas con algún invitado y Reptil encargándose de expulsar a los no deseados. Y recordándoles la hora de comer. Ya está. Hoy hablamos sobre la teoría de los 3 cerebros. La teoría del cerebro triuno o triúnico es un concepto desarrollado por el neurocientífico Paul MacLean para hacer referencia a las 3 partes o cerebros especializados de los seres humanos. Ahora, este concepto fue propuesto en la década de los 60 y durante todo este tiempo han aparecido diversas investigaciones de neuroanatomía que difieren en ciertos detalles y que confirman que estas áreas cerebrales no trabajan necesariamente separadas, sino que existen muchas más zonas intermedias. Pero lo que sí podemos rescatar de este concepto es que nos da un acercamiento general de varios aspectos de nuestra conducta y nuestras reacciones. Por eso, ¿qué tal si empezamos de adelante para atrás? Comencemos con lo que nos dice esta teoría del cerebro al que todos llaman neocórtex o corteza cerebral. Se encuentra en el cerebro del ser humano y un córtex menos desarrollado en algunos mamíferos superiores. De los 3 cerebros es el encargado del análisis, aprendizaje, lenguaje, creatividad y control motriz avanzado. De los 3 es el que maneja el habla, controla el lenguaje verbal, sabe leer y sabe escribir. Otra de sus características es que se va formando con el tiempo, en base a experiencias, educación y formación académica. Y separemos esto último, educación y formación académica, y más adelante explicaremos por qué. En este cerebro es donde se alojan las reglas de conducta, morales y éticas, aprendidas en la familia o en los centros educativos. Básicamente es lo que nos hace ser seres humanos y ayuda a controlar las emociones y los impulsos de los otros 2 cerebros. Eso lo podemos ver en los niños pequeños, que deben aprender aún a controlar sus actos, impulsos y controlar sus comportamientos. Por eso, de adultos no pintarrajeamos las paredes de la casa de tu mamá con crayones o nos echamos a llorar en el supermercado porque no nos alcanzó la plata. A veces da ganas, sí, a veces da ganas, pero no lo hagas. Como les dije, este cerebro crea, habla y muchas veces da excusas para el comportamiento de sus otros 2 compañeros. Y por cierto, en este momento, es mi córtex hablándole a tu córtex acerca del córtex. Ningún otro cerebro en el mundo puede hacer esto. Digamos que es el único órgano que puede estudiarse a sí mismo. Pero pasemos al segundo cerebro de la teoría de los 3. Es el llamado sistema límbico, que maneja las emociones. Desde el gusto y el apasionamiento más profundo, pasando por el miedo, la angustia y el terror, hasta el odio más. Este sistema está presente también en muchos de los mamíferos. Por eso nos podemos dar cuenta cuando nuestro perrito o nuestro gatito están felices o están tristes. Hay algo muy interesante en este tipo de cerebros, pues es el que maneja la memoria a largo plazo. Es decir, la que forma los recuerdos. Y cómo lo hace es algo muy interesante, porque para crear un recuerdo, une una experiencia con una emoción. Los órganos sensoriales, el oído, la vista, el olfato y todos los demás, están íntimamente relacionados con este sistema. Por eso hay aromas que te recuerdan una persona o una circunstancia especial, canciones que te transportan a otro lugar o imágenes que te hacen recordar otras experiencias. Otra característica es que la gran mayoría de mujeres tienen más desarrollado este sistema. Por eso su gran capacidad de recordar. Y no solo recordar el evento, sino revivir las emociones que sintieron en ese momento. Lo que se vuelve complicado para sus parejas si ese momento no fue muy agradable.
Este cerebro no sabe hablar, es decir, no maneja un lenguaje verbal. Por eso se nos hace tan complicado conceptualizar una emoción. Para transmitir una emoción, entonces, usamos el arte, la música o metáforas. Por ejemplo, dime cómo sabes que estás enamorado. No sé, mariposa, nubes, corazón, el color de su voz, sudor, náusea, etcétera, etcétera. Es decir, si el córtex maneja números, palabras y letras de manera racional, el límbico percibe y procesa el lenguaje no verbal de las personas que nos rodean. Entonces, en estos minutos, tu sistema límbico ha estado percibiendo el volumen de mi voz, el color de mi entorno, mi movimiento corporal, y aunque conscientemente no lo hagas, ha estado percibiendo detalles mínimos de tu alrededor. La temperatura, los rostros de la gente, los aromas. Este cerebro es el que se sorprende, es el que decide si algo le gusta o no le gusta, viendo una película o comprando en una tienda. Pero nos falta uno más, uno muy importante. El cerebro reptil es el más antiguo y el más básico de los tres cerebros. Es un cerebro irracional. Controla nuestros aspectos más básicos, la alimentación, el poder, el sexo, la supervivencia, la violencia, etc. Controla nuestros horarios de sueño, nuestra respiración, nuestra digestión, nuestros procesos hormonales, que sí, también afectan a los otros cerebros. Y básicamente reacciona y se activa en el momento que más lo necesitamos. Frente a un estímulo inesperado, controla nuestras acciones. Si nos quedamos, peleamos o huimos. Es quien domina en el proceso de decisión. Una vez que el estímulo ha emocionado a nuestro cerebro límbico, nuestro córtex, nuestra parte racional, empieza a analizar o a calcular si nos beneficia o no, dándole la posibilidad al reptil de que tome la decisión final. Si el córtex razonaba, el límbico sentía, el reptil actúa. Simplemente toma lo que quiere, sin pensar, sin hablar. Se ocupa de que vivamos. Y si la situación lo merita, hará todo lo posible para sobrevivir, incluso si esto afecta a otras personas. En pocas palabras, es la parte animal que todos llevamos dentro. Here's Johnny. ¿Pero sabes qué cosas seducen al reptil? Reconocimiento, placer, control, pertenencia, protección, descubrimiento, trascendencia, poder, libertad. Y decíamos hace algunos minutos que teníamos que separar educación de formación académica, pues conociendo las funciones de nuestro cerebro, podemos valorar realmente lo importante que es la educación en cuanto a formación ética y moral, como bases sólidas de nuestra personalidad como seres humanos. Podemos darnos cuenta cómo algunas veces las personas se dejan llevar por sus impulsos o sus emociones. Al no tener un cerebro racional suficientemente fuerte para controlar a los otros dos, termina actuando de manera negativa, desleal, poco racional y casi animal. Muchas veces teniendo estudios, títulos profesionales o altos cargos. Recuerda que puedes decir muchas cosas de ti mismo, pero tus acciones y reacciones muestran quién eres en realidad. Hemos querido presentarles estos conceptos ahora, en el inicio del canal, porque más adelante en los videos que hagamos de comportamiento, decisiones, manipulación o seducción, muchas de las técnicas, teorías o propuestas se basarán en estos conocimientos. Ahora ya sabes quiénes son los personajes del cuento. Ya que conoces sobre la teoría de los tres cerebros, coméntanos qué te pareció y si te gustó, dale like Y comparte el video.